Bien, a diferencia de lo que hicimos muchas veces, hoy no los voy a hacer trabajar a ustedes, hoy hice trabajar a una computadora. Y la charla de hoy se titula Contrapunto a la distancia. Entonces lo primero que quiero hacer es decir qué es el contrapunto. ¿Saben qué es el contrapunto? No necesariamente. En música le decimos contrapunto a estudiar cómo se relacionan distintas melodías para generar una textura, ¿sí? Compositores famosos como Bach, si escucharon nombrar a Bach, construían la música contrapuntísticamente, ¿no? La textura musical se construye a partir de distintas melodías que después se superponen, y el chiste del contrapunto, de la técnica contrapuntística, es que esas melodías cuando se superponen suenen bien, ¿no? Eso por ahí es lo difícil. La otra parte de la charla decía contrapunto a la distancia. ¿Saben lo que es una distancia? Sí, claro, estamos más acostumbrados a esa parte, aunque por ahí se nos escapan algunos detalles. ¿Sí? En matemática, cuando hablamos de una distancia, hablamos de una función, ¿sí? Que en general recibe dos puntos de dos elementos de un conjunto y devuelve un número. ¿Qué características tienen las distancias? ¿Saben? ¿Qué cumplen siempre? Por ejemplo, si mido la distancia entre ese micrófono y ese micrófono, ¿cuánto debería dar? 0, ¿no? Sería razonable que si yo defino una distancia y mido la distancia de ese micrófono hasta ese micrófono de 0. La otra cosa que tiene que cumplir es que si yo tengo dos lugares, por ejemplo, quiero medir la distancia que hay entre ese micrófono y yo ahora, y lo mido al revés, tiene que dar lo mismo, ¿no? O sea, la distancia del micrófono hasta mí o de mí hasta el micrófono debería dar igual, ¿no? Y la otra cosa que tiene que cumplir una distancia es que si yo paso por un punto intermedio, ¿sí? La distancia directa entre los dos puntos del principio tiene que ser menor o igual a la suma de las distancias pasando por un lugar, por otro lugar, ¿no? Eso es lo que hace que una función, digamos una métrica, sea una distancia. Y entonces me pregunté dónde están las distancias en la música, ¿no? Y por ahí la distancia que surge más rápido es la distancia en el tiempo, ¿no? Los eventos de una obra musical pasan uno atrás del otro y hay notas que están más lejos, ¿no? Hay que tener cuidado porque no sé cuántos leen música de acá. Ok, bien, hay algunos, pero no son la mayoría. Entonces, la escritura musical no es proporcional en el papel, ¿no? O sea, fíjense que, por ejemplo, acá, a ver si anda esto, sí. Ahí arriba, esas dos blancas están muy cerquita, esta blanca está mucho más lejos y sin embargo están a la misma distancia temporal, ¿sí? Porque la escritura musical no codifica la distancia en el tiempo, en el espacio de la hoja, ¿sí? Pero está claro que estos símbolos que cambian, por ejemplo esa negra o esa blanca, determinan cuánto tiempo va a pasar hasta que pase algo nuevo, ¿no? Hasta que pase algo en el futuro, después. Hay otra distancia, que es la distancia entre las notas. Y resulta que es fácil de medir en el teclado, ¿no? Contando lo que se llaman los semitonos. ¿Oyeron hablar de eso? Sí. Esto es el teclado de un piano. El teclado del piano tiene 12 notas por octava. Una octava es todo ese conjunto de notas que hay hasta que se repite una de nuevo. Y uno puede contar la distancia que hay contando teclas, simplemente, ¿no? Entre ese sol y ese do sostenido, por ejemplo, uno podría contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y decir que la distancia es 6. Y cumple eso que decíamos antes, ¿no? Porque si ponemos una nota intermedia, la suma de la distancia pasando por la nota intermedia va a ser o igual, como en este caso, porque la nota está entre medio, o más larga si uno pasa por una nota que está fuera de este primer par de notas que está acá. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Y se podrá medir la distancia entre palabras? ¿Alguien oyó hablar alguna vez de distancia entre palabras? ¿No? Bueno, las palabras escritas, estamos hablando de palabras escritas. Podríamos medirla, claro, podríamos ordenarlas en un diccionario y contar la cantidad de palabras que pasan, ¿no? Una vez que las ordenamos en orden alfabético, por ejemplo. Pero hay otras formas de medir distancia entre palabras.
que se usan, por ejemplo, para los correctores ortográficos. ¿Nunca los sorprendió eso? Ustedes escriben, se equivocan en una letra y la computadora no les sugiere cualquier cosa, les sugiere una palabra que estaba cerca de la que estaban escribiendo ustedes, ¿no? Y para eso uno puede definir algunas operaciones, como insertar una letra, que quiere decir yo tengo una palabra y meto una letra más en algún lado. Puedo eliminar una letra, puedo agarrar una letra de la palabra y borrarla, y puedo cambiar una letra por otra. No son las únicas operaciones, pero en la distancia que vamos a usar hoy son las que se usan. Y entonces si yo hago eso, por ejemplo, si quiero ver cuánto me lleva llevar de Ingenio a Gente, por poner un ejemplo cualquiera, puedo ver que puedo llegar en 4 pasos, ¿lo ven? ¿Sí? Lo primero que hago ahí arriba es saco la I, después saco la N, acá cambio la I por la T y después cambio la O por la E, ¿no? Y entonces la distancia entre Ingenio y Gente parece ser 4. ¿Está bien? No tengo que pasar, no estoy como Claudio y Esteban en los juegos de palabras, así que no son palabras válidas, ¿sí? Solo estoy midiendo cambios que le tengo que hacer a una palabra para llegar a la otra. Esa distancia, si usan esas operaciones que dije antes y encuentran la mínima cantidad de cambios para ir de una palabra a otra, ¿sí? Lo que están haciendo es usar la distancia de Levenshtein. Ese es el nombre que tiene. No es la única distancia entre palabras que hay, ¿sí? No vamos a probar hoy que esto es efectivamente una distancia. Es fácil ver que se cumple la primera cosa, ¿no? Que la distancia entre Ingenio y Gente es lo mismo que la distancia de Gente a Ingenio, porque puedes hacer el camino al revés. Lo que se llama la desigualdad triangular, eso de que quede más lejos o igual, la distancia pasando por otra palabra en el medio, es un poco más difícil de probar, ¿sí? Pero para ver si se entendió, ¿cuál es la distancia entre resto y estado? 3, ¿no? Claro, 3, porque pueden sacar la R y la E, la S y la T no sirven, ¿no? Y podemos, por ejemplo, usar este camino. No necesariamente tiene que estar en este orden, ¿no? Yo saco la R, después agrego una A, después agrego una D. Podría haber agregado la D primero, podría haber sacado la R al final, pero igual el camino mínimo son esos 3 pasos, así que la distancia entre resto y estado es 3. Y entre médico y edificio, puse médico en vez de médico porque médico tiene tilde y entramos a ver si hay que cambiar. Claro, 4, ¿no? La distancia entre médico y edificio es 4, ¿no? Este es un camino posible, yo saco la M, agrego la F entre la I y la C, agrego la I, ¿no? Y agrego una I más y llegué. Entonces la pregunta es si se podía usar esto para escribir música, porque recién antes dijeron que solo algunos de ustedes leían música. Los que leen música en general también la escriben, ¿no? Así que si yo pregunto quiénes escriben música, supongo que levantarán la mano más o menos los mismos. Pero uno a veces habla de escribir música y en realidad no toda la gente puede escribir música. Entonces podemos escribir normalmente y pedirle a la computadora que transforme eso en música, midiendo estas cosas. Entonces, una primera aproximación sería, ahí van a ver, en estos pedacitos de partitura lo que van a ver son, las palabras que están abajo son efectivamente las palabras que se usaron en el cálculo, ¿sí? Que hace la computadora para sacar esto. Entonces yo metí la oración, primero probamos separar las notas en el tiempo, eso no lo hice yo, ahí va, bien. Primero probamos separar las notas en el tiempo y efectivamente hice eso, o sea, elegí una nota cualquiera, la computadora mide la distancia que hay entre cada palabra con la vecina y separa las notas esa distancia. O sea, en este caso, como primero está a, ya les digo, son 4, 5, 6, parece estar a 6 de probamos, ¿sí? Hay 6 silencios de semicorchea entre una palabra y otra, ¿no? Podemos subir el volumen un cachito porque no se escucha. Para atrás.
Ok, o sea que transformamos, digamos, la distancia entre las palabras en distancias en el tiempo. Obvio que se puede hacer lo otro, ¿no? Habíamos dicho que en la música también tenemos la distancia entre las notas, ¿no? Los intervalos. Entonces podemos dejar fijos los valores de duración, o sea, que las notas suenen siempre periódicamente, digamos, cada una dure lo mismo, pero usar las notas para cambiar la melodía, ¿no? Para subir o bajar. ¿Notan qué trampa hay acá o no? Ahora vamos a ir. No es arbitrario, pero está bien. Una cosa que hay que notar acá, sí que hay que hacer un paréntesis, es que la distancia es siempre positiva. Vos medís distancia entre dos cosas, siempre te da positivo. La pregunta que me podrían hacer ustedes es, che, pará, pero acá yo veo que esto ahí sube, pero acá baja, ¿no? Y esa decisión la computadora la está tomando basándose en si la palabra es más corta o más larga que la anterior. Pero es arbitrario, ¿no? Es algo que decidí cuando lo armé. Entonces acá las notas van cambiando a partir de la distancia de Levenstein entre las palabras sucesivas. No suena tan bien, tampoco tan mal. Una de las cosas divertidas que tengo que probar después con esto es que realmente va a haber formas más armoniosas de decir cosas, ¿no? Para dos oraciones que dicen lo mismo, con este algoritmo no van a sonar igual, ¿sí? Ahí va. Bueno, pero para que sea más entretenido, podemos pedirle a la computadora, por ejemplo, que use la cantidad de letras de las palabras para definir la duración de las notas y que siga usando, como recién, la distancia entre las palabras para definir cuánto salta intervalicamente. Entonces ya de golpe aparece una melodía solo escribiendo una oración, ¿sí? O sea, yo le paso, quizás podamos variar las duraciones contando la cantidad de letras de las palabras y la computadora ya escribe esto. Todavía no es una obra maestra, pero bueno, ya tiene un poco más de potencial, ¿sí? Pero la charla se llama Contrapunto a la distancia. Por alguna razón quiere sonar dos veces, esto yo no... A ver si pasa ahora. Ahí pasó, bien. Se llamaba Contrapunto a la distancia y yo había dicho que el contrapunto tenía que ver con cómo se relacionaban más de una melodía, ¿no? Para armar una textura musical. Entonces uno puede poner una oración en la computadora y pedirle que haga la melodía que sale de esa oración y abajo ponga la melodía que sale de esa oración pero empezando de otro lugar, ¿no? Que elija al azar, por ejemplo, otro lugar de la oración y le dé la vuelta. Y después uno se puede fijar si eso suena bien o más o menos. Otra cosa interesante que pasaría con esto, para que... Vamos a dejar que suene otra vez porque quiere sonar dos veces siempre. Entonces, otra cosa interesante que pasa es que ahora podríamos jugar con las traducciones de una oración. Por ejemplo, decir lo mismo en dos idiomas distintos otra vez no sonaría igual, que tiene sentido porque ya los idiomas no suenan igual, ¿sí? La idea es que se puede entonces, con estos distintos modos de transformar la distancia entre palabras y usando la cantidad de letras y la distancia entre palabras, jugar así con las distintas distancias que hay en la música, se puede armar un programita donde vos le vayas pasando oraciones, ¿no? Y cambiándolo de modo. Por ejemplo, esta primera parte está hecha como el segundo ejemplo que mostré, o sea, acá la distancia de entre palabras solo está definiendo para dónde van las notas, pero los valores de duración, o sea, el ritmo es constante. Acá están las palabras separadas en el tiempo, pero las notas no cambian, ¿no? Entonces podés ir combinando y realmente escribir música, porque vos le escribís a la computadora y sale esto, ¿sí? Si a alguien le interesa, el programita se puede bajar y lo prueban. O sea, está escrito en Python y usa
biblioteca Music 21, que es una biblioteca para análisis musical. Así que bueno, termino mostrándoles este pedacito de este fragmento musical que escribió la computadora a partir de unas frases relacionadas con el festival. Creo que ahí terminó, porque una de las cosas que hay que programar todavía es que sepa darle finales a las cosas. Vieron que las oraciones tienen punto y terminan, pero la música no está terminando, así que hay que revisar esa parte. Pero lo que es interesante es que hay ciertas regularidades de la palabra escrita que empiezan a aparecer, ¿no? No es como elegir cualquier nota al azar, ¿sí? Eso es interesante. Me da miedo apretar el siguiente porque va a sonar otra vez. Pero la siguiente... Pero bueno, la siguiente diapositiva es la que tiene el gracias y mi mail por si me quieren preguntar algo, así que lo voy a dejar correr. Por suerte no escribí tanto, ya terminé. Después podemos probar poesías. Palíndromos no van a andar. No, porque los palíndromos, venía pensando en usar palíndromos, que es algo que acá suena mucho, pero el problema de los palíndromos es que las palabras cambian, ¿no? Cuando vos, las oraciones palindrómicas, muchas veces las palabras que van para un lado no son las mismas que van para atrás y no agarraría el programa eso, ¿no? Así que bueno, ahí está mi mail si quieren escribirme. Hay cosas raras como esta que están en un bot de Telegram que es este, pero ahora vamos a jugar con el otro.